lo que es la información que se les proporciona, de manera que ya estando en clase pues analizamos más a detalle, ¿verdad? Tienen dudas, preguntas, pues es el momento también igual. Para eso aprovechamos nuestra clase. Y pues el día de ayer pues ese fue el objetivo, ¿verdad? De no presentar a clases. Esta semana es la última semana que tenemos como colchón para poder terminar de entregar todo lo que está referente a lo que son sus tareas del primer tema, el primer módulo. ¿Sí? Y si alguien por ahí también no ha tenido la oportunidad de terminar de hacer su examen de notación decimal, pues se lo voy a encargar muchísimo para que no vaya arrastrando lo que son las actividades. A partir de la semana que entra, ya el lunes, pues sí voy a estar levantando ya lo que es una tabla de control para que vayan viendo quiénes hacen falta de entregar sus tareas y exámenes, cómo van con la tabla, si han entregado hasta donde van, todo va tranquilo. Okay, entonces para esas mínimas correcciones que ustedes tengan, que se les tenga que hacer, simplemente voy a levantar lo que es una observación, ¿sí? Una pequeña observación y directo al grano, ¿verdad? A donde está el error en todo lo que es el ejercicio, para que lo corrijan y ya pero la tarea se entregaría ya regresada, ya calificada, ¿no? Solamente les encargaría la corrección y es todo. Sí, para que no estén al pendiente de regresarla, solamente corregirla. Ya tendría la calificación. Pero yo espero ya que hayan trabajado con los videos de la clase de la semana pasada, pues ya puedan haber terminado todos completos ese módulo, ¿verdad? Falta muy poquito, así que no creo que haya problema. Ya les mandaría mensaje yo de quiénes son los que hacen falta también por grupo de chat, ahí donde voy a estar informando. Bien, ¿alguien quiera comentar algo con referente a la entrega de tareas? Ahí me estuvieron enviando mensajes de que voy a entregar tarea. Por ejemplo, Mari, ¿puede abrir el micrófono? Al final de cuenta porque estuve revisando, como no había metido a revisar a fondo la aplicación, ayer que tuve un poquito de tiempo y la después de mi mensaje ahora en la mañana, y pues como tuve que ir a trabajar y así, ya cuando llegué pues me puse a investigar y revisar bien la aplicación. Ya fue que me dio la opción de volver a mandar el archivo y ya fue que lo mandé, pero sí ya quedó resuelto el problema. Ok, pues mira, está confirmado. Ya está tu tarea entregada. Sí, aquí me aparece que ya está lista. Entonces no hay ningún problema. Si se entregó, déjame ver, mira, ya está. Se entregó correctamente. ¿Sí? Yo ya nomás lo reviso. No, pues muchas gracias. De igual forma, pues ya saben, ¿no? Yo sé que la duda quedó ahí todavía en el chat en la mañana con Mari, pero pues ya saben que aquí en clase pues, si alguien levanta la mano, inclusive durante el día por el WhatsApp, pues también aquí lo atendemos dentro de clase, porque aquí puedo más fácil, ¿no? Darle salida. Ya estamos en el tiempo y en directo. ¿Alguien más que tenga dudas con la entrega de la tarea? Es importante que si alguien tiene problemas con cómo entregar tarea, que me lo diga para poderle ayudar. ¿Sí? De cualquier forma, método que se pueda hacer llegar, la forma en que pueda trabajar, ¿sí? Bien, sin problemas, pues sí, avísenme por favor, porque una vez estaba en un curso y con unos muchachos y un señor de ahí, pues no, yo miraba que entregó una y luego la borró y esas cosas así, ¿no? Y entonces empezó a entregar tarea y luego ya de repente ya no entregaba nada, y al último del curso pues se seguía conectando y le avisé que sí podía entregar la tarea, ¿no? Que ya la tenía lista y me decía no, que sí. Y al final, pero ya para terminar, un día antes me salió y me dijo, ¿sabes qué? No hice la tarea y no la entregué porque no sabía cómo entregarla. No, le estuve batallando mucho y prácticamente todo el curso estuvo igual así, ¿no? Por eso le decía, le preguntaba que si podía, que si no que me dijera para que no fuera a pasar esto y pues no vamos a pasar a cosas lamentables. Nos cuiden eso, muchachos, por favor.
Yo entregué 2 hoy, solo que fueron por fotos, no sé si aparece en su lista. Trinidad, entregaste el Gen Jock. Vamos a ver si estás entre los que entregaron. Sí, ya está entregada. Y aquí aparece la foto. No hay problema, Trinidad. Ahí estamos entonces. Bien. No han tenido problemas para abrir los videos de clase. Sí los han podido atender sin problemas. Bueno, me dejan la nota. Entonces, el Gen Jock. ¿Para qué es el Gen Jock? Fue la última pregunta que hice la clase del martes. ¿Para qué es el Gen Jock entonces? Benjamín, ¿para qué creemos que es el Gen Jock? El Gen Jock es para seleccionar, para activar y seleccionar los ejes y moverlos a velocidad, ¿cómo se dice? A décimas, milésimas y 10 milésimas. Muy bien. Entonces, con Gen Jock podemos manualmente, nosotros como operadores, mover manualmente los ejes de la pieza, desplazarlos, ¿sí?, hacia coordenadas negativas, positivas en la máquina. Pero decíamos, en la máquina solamente partimos del origen de máquina, y a partir del origen de máquina solamente podemos partir hacia coordenadas que negativas en X, negativas en Z. Pero para poder desplazarnos en el espacio en el que esos ejes pueden avanzar, lo podemos hacer a diferentes velocidades, como comenta Benjamín. Velocidades como de una décima, una centésima, una milésima, una 10 milésima, ¿sí? Que fue lo que vimos en el video de clase. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Cómo vieron el video? ¿Sí está bien explicado? ¿Sí se entiende bien cuál es el objetivo del Gen Jock con ese video? Es en general. Me gustaría ver si la respuesta puede estar en el chat. ¿Tienen dudas de cómo hacerlo? Lo más suave sería estar ya enfrente a la máquina, ¿verdad? Es poder estar ya frente a la máquina y poder aplicar. Ahora, ¿cómo se les hace la máquina? Hasta ahorita. ¿Se les hace algo complicado? Se entiende lo que es la interacción entre lo que son los ejes de la máquina, la X, la Z, la diferencia entre ambos. Se entiende fácilmente cómo trabaja uno, cómo se desplaza el eje X, cómo se trabaja el eje Z. La parte en la que decíamos que íbamos a aplicar lo de la notación decimal, la lectura de los decimales. ¿Cuántos decimales leemos en la pantalla de un CNC? 4 decimales, ¿no? Hasta el cuarto decimal, que sería nuestra 10 milésima. Y las expresiones en el orden, pues como ya las hemos visto, ¿verdad? Milésima, décima, centésima. Ok. Y sea como sea que la expresión sea dicha, ¿no?, por el operador o por el maquinista o por el ambiente de trabajo al que sea que vayamos a adoptar esta técnica. Tenemos que ponernos muy truchas en esa parte, ¿ok? Muchos maquinistas que yo he conocido a lo largo de la historia, yo llevo en esto, que no te hablan mucho en décimas o en centésimas. Si te hablan de una décima, te dicen 100 milésimas, ¿sí? Y si te dicen si en vez de decirte centésimas, te dicen 10 milésimas. Entonces hay que entender bien cuál es la diferencia entre esa expresión. Si ahorita hasta la fecha de este curso ustedes todavía tienen dudas de cuál es la diferencia, ¿sí?, o cómo se representa la décima con la centésima, cómo la podemos escribir para entender bien lo que nos están transmitiendo, es igual, pueden hacer la pregunta, ok. Acuérdense que nos podemos regresar hasta el inicio sin ningún problema, con cualquier pregunta que ustedes hagan. Bien.
Muy bien, entonces vamos a darle paso al hand job, pero no es una parte en la que hasta aquí sí cerramos lo que es la función del hand job. Ya hablamos de que más adelante vamos a ver la interacción que tenemos que hacer a la hora de mover la máquina en los ejes X y Z, desplazándolos a las diferentes velocidades, pero a la hora de calcular una herramienta. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a extender un poco más el tema del hand job, así que vamos a dejarlo así por un ladito para avanzar a lo que tenemos pendiente con la tarea y a ver si damos una introducción de lo que es la calibración de los ejes X y Z, que yo esperaría mejor por el tiempo y como va avanzando el tiempo de la clase, son las 3 horas, que el próximo lunes estemos aquí presentes todos para poder continuar con ese tema, ¿sí? Que sí es algo pesado, hay mucha información que ver para ese tema. Voy a llevar a lo mejor 1 o 2 días o hasta 3 días de clase, pero que quede bien claro, porque es el punto más importante de toda la parte de los componentes de máquina. Bien, entonces vamos a ver con el MDI. ¿Cuáles son los pasos, Carlos Torreros, en el MDI para encender la máquina, encender el spindle, encender el lucillo, el spindle? Recuerden que el chuck de la máquina tiene varios nombres: spindle, chuck, lucillo, ¿ok? Pues cualquiera de los 3 que veamos, sí, estamos hablando de lo mismo. Entonces, en el MDI, Carlos Torreros, ¿no? Mándalo. Ok, ¿cuáles son los pasos para encender el spindle o el chuck o el lucillo con la función MDI? Pero sé que aquí lo tengo. ¿Pero qué dice para cómo encender máquina? Encender el spindle. ¿Pudiste hacer la tarea? Bueno, la primera pregunta es: ¿puedo hacer la tarea? ¿Puedo ver el video? Sí. Ah, ok, del MDI, de cómo encender. Aquí como lo tengo apuntado y todo, por eso le pregunto. Ah, ok. ¿Lo tienes ahí a la mano? Pues sí, pero tengo lo que es crear programa, partes de entorno y tengo cómo encender máquinas NC y Ok, la pregunta es la pregunta es sobre el MDI. ¿Cómo encender el spindle? ¿Tienes o no lo tienes? es presionar el botón MDI, ¿no? Ok, muy bien. Presionar el botón MDI. Primer paso. Segundo. Poner Erase Erase Program, muy bien. Segundo. Tercero. Ya vamos en el segundo. Segundo es Erase Program, que es borrar programa. El tercero es S10M3. Número 2. Y luego el número 3 me decías ¿cómo? S10M3. Ok, la velocidad S10M3. Y el cuarto paso. El Right Ender. Cuarto paso. El Right Enter. Ok, y el último paso. El ciclo Start. Ciclo Start. Muy bien. Sí, así es. Oh, pues que traigo con el 1. Pues yo apunté más, pero bueno. En esencia, estos son los pasos que uno debe de seguir para poder activar el spindle, ¿verdad? Con la función del MDI. Lo demás que anotaste, me imagino que fueron notas sobre de lo que tú veías referente a cada uno de esos pasos. Ah, sí, pero sí tienen razón. Muy bien. Pues así de sencillo, así de claro, así está bien, ¿sí? Esos son los pasos que tenemos que seguir en este control, en esta máquina, ¿ok? Para poder encender el spindle. Otras máquinas
otro tipo de maquinaria, pues posiblemente nos podrían decir, vas al MDI, te vas a Program, pones la sección en la pantalla que diga también MDI, no nomás pongas la perilla, después escribes S10, M3, escribes el EOB para que active el punto y coma, luego después le das Insert y después ciclo Start. Muy diferente, ¿verdad? Sí captaron la diferencia de lo que les acabo de decir. O sea, ya estamos hablando de que no es la misma secuencia, ¿verdad? El hecho de trabajar con otro tipo de control, pues tenemos que poner atención cuáles son los pasos ahí. Pero la misma forma y de manera sencilla de escribir los pasos es para que en el momento en que a nosotros nos toque encender un spindle de una máquina, sí, pues rápidamente podamos de volar recordar los pasos más sencillos para poder ejecutar esa acción. La experiencia frente a la máquina es la que nos va a llenar y enriquecer de mucha más información de cuál aprender, pero aquí en clase todavía al día de hoy van a aprender que hay mucho más información de cómo encender y de por qué encenderlo y a qué velocidad encender un spindle, ¿sí? Pero bueno, lo sencillo es ver girar esto, poner a girar lo que es el spindle. Ponerlo a girar es para que podamos llegar con nuestra herramienta, hacer la interacción con el material y empezar el proceso de corte, ¿verdad? El proceso de maquinado. Entonces, les mencionaba, en esta máquina Haas, así de sencillo, son 5 pasos de seguir. No se nos olvidan, es simplemente repasarlos, es pasar a la máquina y hacerlo. Como les digo, ni aunque estén los muchachos frente a la máquina, ni aunque estén el grupo frente a la máquina y que van todos los días de lunes a viernes a la clase, me ha tocado a veces, en ocasiones me toca que paso a alguien, ¿sí? Ya pasé casi a mitad del grupo, ya casi pasé todo el grupo, 3/4 del grupo, ya pasó completo el grupo, y me tocan muchachos así que pasan y no traen cuaderno, sí, y que a la hora de decirle, pues prende el spindle, enciende el lucillo, enciende el chup, y no se acuerdan, y ahí se pueden quedar a lo mejor todo el tiempo tratando de recordar, o definitivamente pues esperando a ver a que yo diga ya pues ya te perdono. Entonces es la parte de la escuela, esto es de crear esas actitudes de trabajo, es si no se nos va a quedar grabado, si lo vamos a olvidar, hay que tenerlo. Y simplemente con el hecho de decir, bueno, pues ya, préstenle los apuntes, y agarra el apunte de alguien más, y a ver, el MDI, ¿dónde está el MDI? Ok, mira, te voy a dar una opción más fácil. Cuando te vayas a tu casa, agarra te voy a regalar esta hoja, ¿sí? Para que cuando estés en tu casa, no tienes la máquina, pero mira, ahí tienes el MDI, y luego que sigue, aquí está el Erase Program, aquí está la S10, aquí está la M, el 3, y aquí está el Write Enter, y después pues ya el control sería, el último botón pues sería el ciclo Start. No aparece aquí en la plantilla, ¿no? Igual se les pasa una foto de todo el control para que entiendan dónde está el siguiente botón. Entonces son situaciones así, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que lo hubiera hecho más rápido la forma de trabajar? Entonces se podría ver muy sencillo decir, ¿sabes qué? Sí, nos está pegando la cátedra, decir que hay que ir con esa actitud, ¿no? Para poder desempeñar, dar una buena presentación, una buena imagen, ¿no? De presentación, que estamos interesados en aprender y hacer que las cosas pasen rápido, ¿no? Que esto sea lo más indispensable, lo más fácil. Porque lo que sigue de aquí en estas máquinas no solamente es encenderlas y saber activar todo esto debe ser para nosotros lo más sencillo, ¿sí? Son actividades que tenemos que lograr
ejecutar para poder llevar a cabo la interacción con el gen jog, que es la parte principal. El gen jog con un spindle ya encendido, una herramienta lista ahí en posición de la máquina para ya empezar a interactuar, la parte de empezar a practicar, hacer cortes nosotros mismos. Cortes manuales como limpiar una cara, limpiar un diámetro, y son simplemente unos cortes tan pequeños los que le hacemos al material como para poder tomar referencia en el material, limpiarlo de como viene del corte de la cegueta o de la sierra o de fábrica, y en cuanto terminemos una cara limpia y un diámetro totalmente limpio, ¿sí? Completo, ya con esos simples dos datos en la barra, ¿sí? Ya empezamos ya vamos a empezar a hacer calibración de herramientas. Calibramos herramientas y se inicia el proceso automático de maquinado. Ya de ahí ya nos respecta a nosotros estar moviendo la máquina para que la máquina realice todos los cortes uno por uno. No, la máquina controla todos los cortes, ¿sí? Uno por uno, con ayuda de la programación, con ayuda del programa que le cargamos a nuestra máquina. Entonces, la parte sencilla en la que ustedes van a trabajar, pues es esa, ¿sí? Controlar, calibrar, ¿sí? Ejecutar y seguir calibrando. Procesar. Bien, entonces voy a encender la máquina. Esta se enciende aquí, el power on, el hidráulico. Quito el paro de emergencia. Ahora sí prende el hidráulico. Y después hay que mandar a zero return. Y estos dos pues se tienen que encender, ¿verdad? Pues X, luego Z se va a home. Y tenemos que ir a mandar a la máquina home. Que home es ¿quién? X0Z0. En esta máquina con control muy diferente al que estamos viendo anteriormente, pues aquí, por ejemplo, quiero poner en MDI y tengo que poner la perilla, ¿sí? Esta perillita que está aquí, la tengo que poner en MDI. O sea, giro la perilla para poder ponerla en la posición de MDI. Y aquí está, miren, el memory, el edit, también más adelante vamos a ver el edit. Ya vimos el jog, el gen jog, aquí está. Ahora estamos viendo la parte del MDI. Entonces una perilla que simplemente hay que girarla. Aquí abajo está el ciclo star, ¿ya lo vieron? Aquí está el ciclo star, o sea, ya no hay pierde, ¿verdad? Entonces, ya estoy en MDI. Aquí debe de decir MDI. Fíjense, aquí en el control sí me muestra que el tipo de operación que estoy utilizando, ¿verdad? Activar el modo de operación. ¿Cuál es el modo de operación para nosotros en este momento? El MDI. ¿Por qué presionamos primero MDI? Para estar ahí, para poder ejecutar, dar órdenes. Entonces vamos a lo que es aquí, por ejemplo, es muy diferente, miren. Después de poner el MDI, me tengo que ir a Program, ¿sí? Y veo la ventana de programa. Y después aquí en la pantalla tengo que elegir de la parte de programas, tengo que elegir aquí que quiero la función MDI y pico aquí hay unos botones, presiono este botón y cambia ahora sí a la ventana de MDI. Al entrar a la ventana de MDI, ahora sí le puedo escribir S10, la orden que acaba de dar el compañero, S10 M3, S10 y lo escribo M3, pero aquí falta algo que no escribió el compañero y se trata de un punto y coma al final del bloque de programación, punto y coma, y ese punto y coma se llama EOB, ¿sí? Este punto y coma que está aquí al final se llama EOB, así. Me pasó, profe, perdón. No, no te preocupes, de hecho yo creo que no sé, pero creo que en el video ni siquiera lo menciono yo, pero hay una razón, ahorita les voy a explicar. Entonces aquí en este control, si no le pongo el EOB, no funciona la máquina. Entonces le pongo el EOB, ahí está, miren, S10 M3 punto y coma. De hecho, el objetivo de la clase de ahora es para explicarles todo esto. Y ahora, lo siguiente sería en la instrucción que nos dio es write enter, pero aquí no es write enter, no hay botón de write enter. Aquí el botón es insert, que es un botón utilizado en el modo edit, pero le doy insert y entonces esto que yo escribí aquí, porque aquí está como que el input, la barra del input, ¿verdad? Pero no, aquí no se llama input, no tiene nombre.
Aquí solamente se escribe aquí, y de aquí con el botón insert que está aquí arriba, inserto el código que quiero ejecutar. Y una vez que lo inserte, ya simplemente tengo que dar ciclo start. Y a dar ciclo start ya enciendo el spindle a ese RPM. ¿Sí? Ahí está. Voy a la pantalla de Currents Commands, como la que tenemos en el hash, y aquí me dice S10 RPMs. Estoy trabajando a S10. Puedo apagar el spindle reseteando la máquina, reset, y puedo volver a encenderlo. ¿De qué forma? Yendo otra vez al MDI, escribiendo otra vez S10, M3, EOB, inserto y vuelvo a dar ciclo start. Sí, puedo volver a hacer todo otra vez de entrada para volver a activar el spindle. ¿Sí? Pero en el video vimos que hay otras formas de cómo si apagamos el spindle con reset. ¿Sí? Ahí en el video, nos está mostrando en el video unos botones que se llaman el stop, ¿verdad? ¿Sí vieron esa parte? Decían que presionando stop se para el spindle. Stop, me estoy refiriendo a la palabra del alto, ¿verdad? Stop. Alto. ¿Ok? ¿Vieron que estaba el video, el botón de stop? ¿Sí lo identificaron? Ok, en una máquina como esta, ¿dónde estará el stop? ¿Dónde estará de nueva cuenta nuestro stop? Aquí está el stop, miren. ¿Sí? Pero aquí le pongo el FWD. Miren, aquí está el FWD, aquí está el reverse y aquí está el jog. Pero yo le pongo aquí el FWD y aquí le doy start. No quiere activarse el spindle. Quizás no quiera por error del programa, ¿no? De este programa que estoy utilizando de simulador. Quizás por esa razón no lo esté ejecutando. ¿Sí? Pero me voy a la parte del jog. Muy diferente. Me fui al jog y si no pongo la perilla en el jog, no prende el spindle o el chuck. Lo paro, stop. Ahora quiero que gire en el otro sentido, el reverse. Estaba en el forward, ahora voy al reverse. Le doy start, ahora tiene que girar sentido contrario. Y ya lo puedo parar aquí con el stop. Entonces los botones cambian de posición. ¿Sí? Los botones cambian de posición, pero las funciones siguen estando aquí, muchachos. Y la forma de que ustedes trabajen allá dentro de la máquina, eso es lo que nos ayuda a enseñarnos a trabajar bien dentro de las CNCs. Entonces el mensaje es no hay que ver máquinas como un obstáculo, hay que aprender máquinas como aprendimos, ¿sí? A enseñarnos con la primera que vimos. Las demás, como dijo, creo que Marcos dijo, no, ya las demás, ya con la primera que ya tengo para ver la segunda. Entonces, es el mensaje, ¿no? Entonces, y así podemos romper el hielo mucho más fácil con cualquier máquina. ¿Qué les parece hasta ahorita? ¿Todo bien? Hay un chorro de cosas que he mencionado hasta ahorita, ¿verdad? Yo creo que ustedes todavía no comprenden. Aunque nos quedamos así con la de ¿qué es el EOB? ¿Qué es MDI en primer lugar? ¿Sí? ¿Para qué es el punto y coma? ¿Qué es la S? ¿Por qué S10? ¿Qué es M3? ¿Sí? Todas esas cositas a lo mejor todavía las traemos ahí con duda, ¿verdad? A lo mejor hay quienes ya investigaron por su cuenta, ya estuvieron allí investigando
o el mismo video ya les estuve ayudando en parte, ¿verdad? Entonces, si anotaron los 5 pasos para encender el spindle así de manera sencilla para esa máquina de esta manera, ahí está, ya quedó. Si les mandan a otra máquina, es volver a empezar de cero con esa máquina. Hay que aprender, ¿sí? ¿Dónde le picó primero? ¿Qué perilla movió? Y luego después, ¿qué sigue? Siempre, muchachos, tomen apunte, ¿ok? No se les vaya a ir ese error. Entonces, regularmente los primeros días de clase con estos videos siempre estoy haciendo mucho énfasis en esa parte, porque es la pieza clave que les va a ayudar a que rápidamente absorban todo lo que necesitan aprender de esa máquina para poderse poner a trabajar. Bien, ¿les parece? Entonces vamos a pasar al punto de qué es MDI. Pasos para encender spindle. Los pasos para encender el spindle son estos. Esta fue la tarea. Bien. Ahora, vamos a ver qué es MDI. Otra vez con el 1. ¿Qué significa MDI? MDI. Manual. Data. Input. ¿Sí? Que es introducir, ¿sí? O ingresar las órdenes de manera manual. Introducir órdenes, datos, información manualmente, ¿verdad? Para que la máquina ejecute esa información o esos datos o esas órdenes que nosotros requerimos. Entonces, ¿qué tipo de órdenes le podemos dar hasta ahorita? De las que hemos aprendido, ¿qué tipo de órdenes son las que podemos darle a la máquina? Las principales, ¿cuáles aprendimos? Aprendimos 2. Cómo encender el spindle y cómo hacer un cambio de herramienta, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo que significa Manual Data Input, ¿sí? MDI. ¿Dudas con eso? Yo inicié un curso de CNC y yo nunca les he dicho qué significa CNC, ¿verdad? Hasta ahorita. Qué malo soy. Bueno, si no sabemos qué significaba CNC, también es una parte importante, ¿no? Control numérico computarizado. Eso significa una CNC. Por eso es que cuando hablamos de un torno CNC nos referimos al torno CNC. Yo sé que todas las máquinas CNC son CNC, ¿no? Pero si estamos, bueno, ok, pero ¿cuál es? ¿Es un torno, una fresa, una soldadora, una water jet, una IDM? O sea, hay muchos tipos de máquinas que también son CNC y trabajan de diferentes formas, ¿no? No solamente existen tornos y fresas, hay otro tipo de máquinas que trabajan de diferente. Hay unas que se llaman water jet, trabajan con presión de chorro de agua y en el agua va mezclada con una arena especial, una arena que es como polvo de carburo, y esa agua con miles de hielos de presión corta material muy duro también, lo atraviesa de lado a lado. Hay máquinas como la IBM, que es máquina como electrodo, cortan con alambre, es como el hilito del alambre. ¿Se han visto cómo cortan el fondo en las papelerías? Que utilizan una maquinita que tiene como que un alambrito que se calienta. Pues es igual aquí, más o menos parecido. Pues la pieza está dentro como del agua y está el electrodo del alambre, y ese alambre va circulando a través del punto donde va cortando. O sea, no se queda estático como el de la papelería, ¿no? Este alambre es un rollo y tiene que ir avanzando a través de donde va cortando eso. Entonces, al último que terminas de cortar la pieza, terminas con un rollote de alambre que ya se desecha, ¿verdad? Al paso que va cortando, sigue avanzando el hilo
¿sí? A través del punto de corte. Entonces corta así como electrodo, con electricidad, y pues va abriéndose pasos también. Puede ser, como es muy fino el hilo, pues puede llegar a hacer cortes en piezas mucho más finos, más delgaditos, más estrechos, ¿verdad? Máquinas de láser, pues láser no podría decir para qué hacen las de láser, ¿verdad? También, pero cortan láminas, sí, y pueden hacer cortes, figuras, todo tipo. En fin, hay infinidad de máquinas CNC, y cada una de ellas, chicos, también controlan el mismo control numérico que utilizan. También se controla por medio de puras coordenadas que trabajamos en coordenadas ejes X, Y, Z, ¿sí? Coordenadas en ejes, X, Y y Z. Entonces, la próxima clase, el lunes, igual, si quieren, les voy a mostrar unos videos. Voy a subirles unos videos para que vean cómo trabajan las otras diferentes máquinas. También está muy interesante. De hecho, en las mismas empresas a veces hay áreas que tienen ese tipo de maquinarias, y sí estará interesante que si llegaran a entrar a trabajar en una empresa o en un taller donde tengan maquinaria torno y fresadora, y ya las dos máquinas ya las llevaron, traten de meterse a la parte de también aprender ese tipo de máquinas, como las WaterJet, como las CDM, como los routers también. Entonces esos tres tipos de máquinas yo creo que y las láser, ¿sí? O las de plasma, yo les tengo videos ahí para que vean la diferencia entre todas esas, cómo trabajan cada una de ellas. Todas trabajan sobre planos coordenados, con puras coordenadas. Están también muy interesantes, pero allá afuera hay mucho trabajo, y a veces el trabajo pues ya no pide solamente que tú sabes utilizar fresadora, pues bueno, sí, pero también me conviene que tienes que saber torno. Y aparte de torno y fresadora, ¿no? Pues ahora también me conviene que también sabes usar una WaterJet. Y mientras más pasa el tiempo, ya como yo también he ido a venderme, me doy cuenta de que ya cada vez piden más. Entonces, ahora hoy en la mañana me pidieron un programador y maquinista. ¿Sí? Entonces, ahí hay una oportunidad, pero pues es una persona que tiene que crear el proceso de cero, ¿sí? Y lógicamente va a estar a cargo de personal también, y pues tiene que entrenar también, tiene que servir como entrenador para el equipo. Entonces, es un taller, y la ventaja de tener esa oportunidad es que si ustedes están incursionando en esto y ya le están agarrando el rollo a la programación y a esto del maquinado, pues es de cuenta que el taller está para agarrarlo como escuela, pues. Y todavía aparte vas a poder hacer lo que quieras, tus pininos, todo, y lógicamente sacar trabajo. Está muy suave esa parte. Entonces prácticamente voy a hablar de dirección para que suban lo que es y oportunidades como estas. Voy a hablar también de dirección para que Lili suba al grupo, aparte de las pláticas esas que nos recomendaron, ¿verdad? Que también van a estar muy buenas. A partir de mañana también les recomiendan la parte de la bolsa de trabajo y las oportunidades que están, ¿no? Tanto para los que están saliendo ahorita de curso, que quieren ir a aplicar, como para aquellos que ya quieren aventarse algo más avanzado, ¿no? Algún puesto. Bien, entonces, para irnos tan lejos, ya más de largo, continuamos. MDI, introducir Manual Data Input, introducir órdenes manualmente. ¿Qué tipo de órdenes? Dos principales hasta ahorita: encender spindle, cambios de herramienta. Cuando estamos programando, cuando vamos a encender un spindle, no encendemos un spindle simplemente a la velocidad que sea. Encendemos un spindle a S. ¿Qué significa la S? De esas S10 que me dijo el compañero, S10, ¿sí? Y M3. ¿Qué significa la S? Bueno, la S es un código alfabético. Ustedes tienen un manual que yo les dejé ahora sí vamos a empezar a trabajar con el manual. Yo les dejé este manual en su sección
la sección de lo que son los softwares y manuales, ¿verdad? Este es el manual, el que ustedes ven en pantalla. Este es el que van a utilizar para trabajar de apoyo. Y si se van a la página número, aquí está, la número 12, son 119 páginas, pero se van a la página número 12. Está una sección que se llama Códigos M, funciones misceláneas, ¿sí? Está en esta parte. Me pasé una página. Tenemos que empezar por la 111. No, la 10, perdón. No, la 11. Ya me pasé. Leí mal por andar viendo. Estoy en la 11, página 11. Y aquí está la página. Se llama Códigos alfabéticos de dirección. Todos los códigos alfabéticos, como la S, ¿sí?, que en este caso es el primer código alfabético que estamos aprendiendo. Y también en el cambio de herramienta vimos la T. Todos esos son códigos alfabéticos. Y la S lo que hace es indicar la velocidad de giro asignada al usillo. El valor es dado de esta velocidad es dado en RPMs. Para G97, pies por minuto o metros por minuto, ¿sí? Para G96. Entonces, nosotros estamos trabajando todo ahorita en pulgadas. Parte de lo de las pulgadas pues son los pies. Cada 12 pulgadas es un pie, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a explicar dónde aplica el G97. G97 lo que está leyendo son las unidades de velocidad constante en pies por minuto, ¿sí? Entonces, el valor de la RPM que nosotros le demos a la S, esas unidades son revoluciones por minuto. Realmente lo que indica la S al llevar ese 10, estas 10 está indicando que el usillo, ¿sí?, nuestro chip al momento de encenderlo enciende a 10 RPMs, ya sea en su sentido horario, ¿sí?, o en su sentido antihorario. ¿Okay? Nosotros de entrada ya le dimos una orden para que pudiera hacer esa función de encenderse a cierta velocidad. Entonces, spindle o la S deriva de la palabra speed, que es velocidad, y sus unidades son las RPM, que son las revoluciones por minuto. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita, chicos? ¿Cómo ven? Está sencillo. No se les olvide que va a haber un examen al final. Bueno, no les había dicho hasta ahorita, ¿verdad? Va a haber un examen, ¿sí?, al final del tema número 2, así como fue al final del tema número 1. Entonces el examen les puede preguntar todo esto que estamos viendo hasta ahorita, tanto desde códigos alfabéticos, les puede preguntar hasta sobre la secuencia de los encendidos de la máquina, el encendido del spindle, el cambio de herramienta. Entonces todos estos detallitos hay que estudiarlos, ¿sí? No solamente para el examen, hay que aprenderlos porque para futuro, al momento de estar ejecutando estas máquinas, ese tipo de órdenes, pues tenemos que saber cuál es el origen de cada uno de ellos, ¿no? Son códigos, pero que no sean códigos como operadores que tienen 10 o 20 años trabajando en una máquina y todavía no saben qué significa ese código en la pantalla. Entonces, esta es la parte en la que la escuela nos ayuda a entender esto de manera más sencilla, ¿no? Introduciéndola a teoría y después ya cuando podamos aplicarla, pues tener toda esa visión. Introducir órdenes manualmente. ¿Qué estamos haciendo? Encendiendo el spindle. ¿Cuál es la orden o sea, a qué velocidad quiero encender mi spindle? ¿A qué velocidad quiero que gire el chuck con el material ya instalado ahí en su mordaza? Esa es la pregunta. Entonces, ¿tienen dudas? ¿No contestaron? Vamos entonces por partes. Carlos Torreros, dudas. Cristian, Trinidad, Benjamín, Mari, Alejandro, Gonzalo, Jesús Manuel, Marco. ¿Hasta ahorita está claro?
Bien. S10M3. Bueno, hasta aquí vamos a hablar sobre la velocidad. Ese es un tema que se puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Estudiándolo, de cómo calcular velocidades o de cómo determinar velocidades. Pero la velocidad, ¿de qué depende? ¿De qué dependerá la velocidad del giro del lucillo o del chuck? No podemos llegar a estas máquinas, ¿sí? Vamos a trabajar y vamos a encender el spindle a 10, a 100, a 1000. No es porque se me antojó, no es nomás por nomás. No puede llegar un operador y decir, bueno, a menos de que ya su experiencia, él por su experiencia te dice, porque a veces así te enseñan, ¿no? Te dicen, hey, prende el spindle a 30, ponle ahí ese 30 y métele un careado a la pieza. Entonces él te enseñó a hacerlo a ese 30 y tú te quedas grabado que a ese 30 enciendes el chuck y empiezas a carear una pieza. Y esta pieza, pues a lo mejor es una pieza demasiado grande, es un anillo con un diámetro de unas 60 pulgadas, o 30 pulgadas, o 40 pulgadas. ¿Sí? Vamos a decir unas 10 pulgadas, un anillo de 10 pulgadas y lo empezás a correr a ese 10. No, perdón, un anillo de 40 pulgadas, un anillo muy grande a ese 10. Y luego ya te traen otro material, un anillo de diferentes diámetros, medidas, para no meternos en medidas, diferentes medidas simplemente, chicos o grandes. Y tú siempre estás con la idea de, bueno, a mí me dijo que a ese 30 o a ese 10, siempre tengo que trabajar ese 30. Te quedas con esa idea y luego viene otro material y le metes también a ese 30 y cuando empiezas a cortar resulta que algo anda mal ahí. De hecho, lo más peligroso que puede pasar es que a lo mejor toda tu vida trabajaste un material que se llama aluminio y el aluminio se trabaja a muy alta velocidad. Estamos hablando de 90, de 100 RPMs. En un torno grande, 100 RPMs es demasiada velocidad. ¿Sí? 200 RPMs en un torno más chico es también demasiada velocidad, pero se trabaja en piezas chicas. Muy diferente la forma en la que trabaja un torno piezas grandes, la velocidad a la que trabaja piezas grandes a piezas más chicas. Y hay una explicación del por qué. Ahorita vamos a ver por qué, así un resumen rápido. Porque ese tema se puede extender a varias horas. A lo que voy es que no podemos encender, si por ejemplo siempre trabajamos piezas chicas y de un material muy blando como el aluminio y nos llegan a traer un material muy duro, y porque fulanito me enseñó que el material lo tengo que correr a ese 200 y resulta que meto un material muy duro y el material más duro se tenía que trabajar a una velocidad mucho más baja y te vas con la onda de que le enciendes y hasta un susto te sacas porque la pieza está demasiado grande, es demasiada velocidad y casi te puedes haber matado. Entonces, dos cosas muy importantes. La velocidad va a cambiar, depende también del tamaño de la pieza, del diámetro de la pieza, y la velocidad va a definirse o se va a calcular dependiendo del tipo de material. Entonces no se enciende un spindle nomás a la velocidad que nosotros queramos, se enciende de acuerdo a esas dos primeras partes. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tipo de material. ¿Sí? Tipo de material. Los parámetros necesarios para encender un spindle van a derivar del tipo de material que vamos a utilizar y el tamaño. El tamaño de la pieza. En especial
el diámetro de referencia, el diámetro como referencia. Vamos a ponerle mejor, en vez de tamaño le vamos a poner simplemente directamente así. Ok. Esta forma de calcular velocidades es muy diferente a la fresadora. La fresadora, mayoría de la herramienta es demasiado pequeña. Sí, hay cortadores con diámetros. Ahí fíjense, ahí el diámetro que importa no es el diámetro de la pieza. Ahí las piezas pueden ser cuadradas, placas totalmente largas, rectangulares, de todo tipo de formas, ¿verdad? Pero ahí el diámetro que se contempla para poder calcular la velocidad es el diámetro de la herramienta. La herramienta en la fresadora es la rotatoria, la que está girando, la que lleva esa velocidad de giro. En el torno, quien lleva la velocidad de giro, ¿sí?, o la velocidad de corte es el material. ¿Quién está girando en el torno? El material, ¿no? Entonces, ¿con referente a qué vamos a calcular también la velocidad? Con referencia al diámetro de la pieza y el tipo de material, más que nada. Ok, el tipo de material, ¿en qué influiría el tipo de material? ¿Cuáles son las características más sencillas de distinguir entre los materiales? ¿Cuál es la característica más sencilla para distinguir entre los materiales? ¿Cuál es la que distingue a todos los materiales? Porque todos tienen diferentes características, ¿no? Aspecto, color, de todo, ¿no? Pero hay una que distingue a todos, sí, más fácilmente. Y en este caso es ¿la quién? La dureza. Muy bien, Trinidad, así es, la dureza. Y lógicamente, sí es cierto, los materiales también tienen en particular la parte del peso, ¿verdad? Es muy diferente lo que pesa un titanio a lo que pesa un acero. El acero pesa mucho más, el titanio es un poco más ligero. Sí. Por algo lo usamos en el aeroespacial, ¿no? Parte de que es mucho más duro, más resistente y a los cambios térmicos también. Entonces, la dureza. Pero nosotros en el tipo de material, la dureza, ¿cómo la vamos a calcular? La dureza la calculamos con la velocidad de corte. La calcularemos con la velocidad de corte. ¿Sí? Y esa velocidad de corte, ¿sí?, en los libros de maquinado lo ponen así, como BC. A eso se refiere con velocidad de corte. Eso significa la BC. Si ustedes abren un libro de maquinado y está en español, hecho aquí en México, la velocidad de corte la velocidad de corte del material se refiere como la BC o velocidad de corte, ¿sí? Así de fácil, ¿sí? Ahora, hay información aquí en México, sí hay información, sí hay libros muy buenos, pero si van e investigan más sobre esto, encuentran más información. Donde van a encontrar mucho más información es en el dato del lo que es en Estados Unidos, ¿no? Lo que es la parte de los gringos. Nos ayudan la velocidad de corte, allá ellos la conocen como la SFM, ¿sí? En Estados Unidos, la SFM. No es una radio, ¿sí? Es lo mismo. Velocidad de corte es lo mismo que decir SFM aquí en México. Entonces le ponemos aquí velocidad de corte es lo mismo que SFM. ¿Ok? ¿Qué es la SFM? Okay. Les voy a dejar una tablita que se llama fórmulas. Esa la voy a agregar el día de hoy. SFM aquí está, miren. Pies por minuto de superficie.
pies por minuto de superficie. Eso es lo que significa. Y aquí está la fórmula de la SFM. Eso es lo que significa SFM. SFM, Surface Feet per Minute, es pies por minuto de superficie. Ok. Pero ¿para qué queremos todos estos datos? ¿Sí? Ya sabemos, los dos parámetros que nos ayudan a encender el spindle es tipo de material. El tipo de material, que en resumen, vamos resumiendo, ¿qué es lo que hace? Calcula la velocidad de corte de ¿quién? Del material. ¿Qué es la velocidad de corte? Es lo mismo que la SFM. Aquí están las dos cosas. ¿Para qué nos sirve la SFM? Bueno, vamos a ver ahorita para qué nos sirve y de dónde la vamos a obtener. Nosotros tenemos diferentes tipos de materiales. Tenemos materiales blandos, duros. Entre los blandos pues pueden nombrar algunos: aluminio, cobre, ¿qué otro más? Y entre los duros, el acero, el titanio, el inconel. De hecho tenemos hasta materiales que no son metálicos únicamente, bueno, no tienen que ser metálicos, ¿verdad? Puede ser plástico, madera, ¿verdad? Entonces hay unas tablas, chicos, en internet que ustedes pueden ir a buscar sobre cada uno de esos materiales. Ahí está aluminio, bronce, cobre, ¿sí? Acero dúctil, maleable, magnesio, níquel, plásticos, bajos al carbón, medio carbón, aceros endurecidos, aceros stainless steel son aceros inoxidables, soft es blando, hard pues son duros. O sea, hay blandos y duros. Titanio blando, titanio duro también hay. Y esta columna que ustedes ven aquí, también les voy a subir esta información. Esta columna que ustedes ven aquí, pues es una columna de velocidad de corte, porque aquí dice aquí speed, SFM, por eso les digo. Si van al internet, lo googlean, como dicen ahora, ¿no? Y buscan ahí SFM de ¿qué material? Aluminio. Entonces les va a mostrar posiblemente una tabla con varios, no solamente a lo mejor aluminio, a lo mejor van a ser varios materiales de los que ya mayoría conocemos, y cada uno de ellos representa una velocidad de corte. La velocidad de corte, la BC, la velocidad de corte, o la SFM, Surface Feet per Minute, no se calcula. No es necesario que nosotros la calculemos. Lógicamente que para poder haber llegado a esos números, ese número se debió de haber calculado en base a algo, pero ese en base a algo es en base a la dureza, ¿sí? Este valor sale de un cálculo de dureza. Estos valores son los que nos dicen a cuánto podemos nosotros correr o maquinar, mejor dicho, ¿sí? Tenemos la maña de decir que al momento de ejecutar un proceso decimos, ya vamos a correr. Por eso digo correr. No es de correr, de pegar corrida, ¿no? Con patitas, ¿para qué las quiero? No, es ejecutar el proceso. Pero vamos a decir maquinar. Al momento de maquinar una pieza, ¿sí? Tenemos que saber qué tipo de material es. Parámetro número 1. Al saber qué tipo de material es, ya vamos y buscamos nosotros cuál es la SFM de referencia. Y si ustedes notan en la tabla, la SFM de referencia, aquí, por ejemplo, para el bronce, es un rango, ni siquiera es un valor definido, así es 250 y 250 se acabó, no,
me está dando un rango de 250 a 400 SFMs. Me está dando una referencia a la que yo puedo utilizar ese valor, ¿sí? Para poder calcular la RPM. Porque la forma en la que encendemos un spindle es con RPMs, no con SFMs. Encendemos un spindle con RPMs. Hablamos de que la S es speed, que es velocidad, y el número que lo acompaña, si son 10, son 10 RPM, si son 1000, son 1000 RPM, si son 5, son 5 RPM. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? ¿Cómo ven lo de las tablas? Lo de la velocidad de corte. Entonces, es prácticamente es ir a pegarse un clavado, ¿verdad? Ir a buscar y tener referencias para poder, a la hora de ejecutar un proceso de maquinado, si queremos determinar a qué velocidad podemos a trabajar con determinado material, pues lo hacemos por medio de esas referencias. ¿Qué les parece? ¿Sí le están entendiendo? Hasta ahorita. Dice Marco, abre el micrófono. ¿Cómo con compuestos? ¿No está? ¿Marcos? Ok, parece que se salió. Ah, ok. Ah, es que me preguntabas ahí que por compuestos. Que si no trabaja con compuestos. Ah, pues como fibra de carbono, fibra de vidrio, algún material. Ah, no, también, También hay para fibra de carbono, fibra de vidrio, Y créeme que es una hazaña trabajar con esos materiales, en este caso porque quieren lograr acabados, quieren lograr superficies que no queden dañadas por el exceso de calor y por la remoción del material, como se elimina, ¿no?, de la superficie, con herramientas como los cortadores de una fresa, ¿verdad? Y ahí son verdaderas hazañas a veces, porque no encuentran el punto, andan buscando si hacerlo con coolant, si hacerlo con aire, entonces al momento de que ya dominas la forma de cómo trabajar cualquier material, no necesariamente tiene que ser materiales como los que mencionas, cualquiera, hasta un material como metálico como los que acabamos de hablar, ¿no? El aluminio, el acero, el bronce, el titanio. O sea, con cada uno de ellos, ustedes, ahí va la palabra clave, se tienen que enseñar a trabajar. Tienen que empezar la experiencia que van a ganar ustedes dentro de la máquina es enseñarse a trabajar con el material que les expongan enfrente. Yo la verdad, el primer material que toqué en el maquinado, pues bien fácil, ¿no? Fue el aluminio. Fue el primer material que yo maquiné. Y era aluminio blando y aluminio duro. Entonces tenía aleaciones que lo hacían, que le daban esa dureza, ¿no?, diferente. Y está todavía la parte de, y luego, pues ahí, altas velocidades y todo, ¿no?, bien suave. Pero cuando cambié al titanio, ahí fue donde me di cuenta, no, está muy diferente cómo se comportan. Un aluminio yo le cortaba así, yo le metía corte y me respondía la medida, o sea, cómo me dejaba la superficie, cómo me dejaba el material, qué tanto me variaba el aluminio a la hora de hacer cortes de tantas milésimas de pulgada que le removía. Y era muy diferente, que trabajaba con un material más duro, y el material más duro, por ser más duro, se resisten a removerle material. Esa es la característica de la dureza, que la resistencia que tiene un material para poder ser rayado, ¿no?, o removerle material. Entonces, al momento de ser más duro, pues sí, te vas cambiando los parámetros, te vas envolviendo en que son más bajas los parámetros de velocidad. Simplemente aquí en la tabla te das cuenta, mira, aluminio se corre de 800 a 1300 SFM. Y fíjate, un acero de un acero duro, miren, de 100 a 300 SFM, o sea, nada que ver, o sea, es casi como un octavo de lo que corre el aluminio, ¿sí?, de velocidad. Entonces, y todavía enfrentarte a que el material se exponga a que no te quiera responder, que le metes, por más que le metes corte, y también
se opone, ¿no? a poderte dar esas medidas bajo el control, ¿no? La tolerancia batallas un poquito más, vaya, para trabajar el metal más duro. Entonces, cualquier material que ustedes se vayan enseñando a trabajar les va a dejar una experiencia bastante suave, porque no todos los materiales, inclusive no hablando solamente de puro corte. Los aluminios se funden con el calor, se hacen líquido así en el cortador, se pega, se funde totalmente con el calor. El titanio, si no le echamos el coolant, si no usamos el coolant, el soluble, el refrigerante, para poder evitar el calor también, el titanio no se funde, el titanio se enciende, se prende, ¿sí? Y para apagarlo está difícil, ¿sí? Ahí tuve yo unos bomberos ahí como mediodía queriendo apagar un incendio que yo provoqué hace muchos años. No se crean, no fue adrede. Y por ejemplo, que en magnesio, aleaciones de magnesio, dicen que hasta el mismo polvo de ese material tienes que tener mucho cuidado, casi lo trabajan como reactivo, pues es demasiado contaminante. Entonces, cada material, trabajarlo es una experiencia muy, muy buena. Pero las velocidades, si por algo nos las recomiendan, es por su tipo de dureza, ¿sí? Y que lo define entre ser blando o ser duro, y qué tanto podemos esforzar la máquina sobre ese material, ¿no? De manera que no vayamos a cometer un error como los que mencionaba hace unos momentos, de llegar a encender el spindle a una alta velocidad con un material muy duro y la herramienta pues salga volando, se estrelle o choque, o se despostille o se quiebre, ¿no? O dañemos también a lo mejor la máquina. Entonces, claro que sí, Marcos, o sea, también se manejan este tipo de materiales, sí, dependiendo pues también la aplicación en la industria, ¿no? Pero sí, también se manejan velocidades de corte. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Sí, ¿está claro, Marco? Sí, lo menos tenía la duda que si se maquinaban sí, no, materiales sí. compuestos. Pues en parte me eché una. Está bien. Entonces, ¿está claro la diferencia entre los materiales sobre este parámetro de velocidad de corte? Ahorita vamos a ver dónde lo vamos a aplicar. Dice Trinidad, ¿alguna aleación de dos materiales? Sí, también hay aleaciones de materiales. Sí. Pero pues ya mismo la aleación, sí, entre materiales también es pues ya depende de la composición que lleven, ¿no? Yo, la verdad, estuve un tiempo, cuando entré a trabajar en titanio, yo miraba 3 tipos, hasta 4 tipos creo que llegué a ver de titanio en la empresa donde trabajo, que es Aeroespacial, y miraba lo que era el 6AL y un 4B, ¿sí? Que es aluminio y vanadio, o sea, 6AL, 6 de aluminio, 4 de vanadio, ¿entiendes? Entonces, y encontré una página de internet que está muy buena, que si están interesados en conocer ese tipo de aleaciones como las que ahorita dice Trinidad, y quieren ver a qué temperaturas, a qué velocidades de corte se maquinan los materiales, es una página muy buena de internet, que no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Debo investigar el nombre para tenérselos a la mano, y se lo voy a subir ahí al Classroom. Pero está bien suave, porque pueden aprender mucho de los materiales, desde cuál es su maquinabilidad, ¿sí? Como les decía, a qué tanta velocidad, de qué están compuestos, hasta es como una página que habla sobre el proceso de fundición y de cómo componen cada una de esas aleaciones, ¿sí? De qué están compuestas, de qué llevan, tanto de esto, tanto del otro. Está muy, muy completa la página. Entonces me interesó mucho, porque yo lo que andaba buscando precisamente y únicamente, ¿no? Y iba por cobre y encontré oro. Fue esto simplemente, lo que fue las SFMs, que son las velocidades de corte, ¿no? De esos tipos de materiales. Porque aquí, por ejemplo, la tabla dice, miren, pongan atención. Ya. Aquí la tabla dice titanio, ¿verdad?
Pero ahorita la pregunta que hizo Trinidad dijo, ¿y aleaciones de hasta 2 materiales? Pues sí, pero igual, ¿sabes? Te dan un titanio, pero ¿titanio de cuál? Ah, pues el 6AL-4B o el 6AB246. No, ¿cuál? O sea, todo ese compuesto ahora de qué es. Entonces, cuando yo dije, no, yo quiero saber, no nomás quiero saber porque que el titanio es a 150 y 400. Yo quiero saber exactamente el titanio 6AL-4B, que tiene una aleación de aluminio y vanadio. Quiero saber exactamente a cuánto es FM. Y ahí fue donde me topé, ¿no? Con esa oportunidad de estar investigando en el internet y encontrar esa página que les digo que era lo que estaba prácticamente yo queriendo solucionar, esa duda. Entonces sí existe información en internet y pueden buscar el determinado material con la determinada aleación, si tienen ahí el compuesto, y ya pueden ahora sí sacar el valor o el dato de ahí mismo, de las tablas, ¿no? Entonces, el chiste es ir a pegarse un clavado. Esto es un ejemplo simplemente para ustedes de que esto existe, ¿verdad? Y está rolando también en internet. Y hay una parte muy importante que siempre les doy el consejo de, y se los di, creo que en la clase de fresado también les di ese mismo consejo. Cuando entren a un trabajo, muchachos, lo que les voy a enseñar ahorita sobre cómo se calculan las RPMs, ustedes pueden a través de esa fórmula conocer su velocidad de corte. O sea, si yo estoy trabajando en una empresa o en un taller donde trabajan aluminio que lleva determinada aleación, o aluminio simplemente, no lo voy a pedir que sea por aluminio ahorita, y trabajo titanio y trabajo acero, ok, trabajo 3 metales. O sea, de los 3 metales tengo que también no solamente agarrar experiencia de maquinista, de aprender a medir, de aprender a controlar medidas, de aprender a controlar máquinas, de aprender a controlar procesos. No, la información no solamente termina en esa parte. Esto que ustedes están viendo aquí todavía es un mundo de información lo que viene por delante. Lo que ustedes tienen que aprender también es a cómo controlar materiales. El hecho de querer encender un spindle para empezar a trabajar una materia es ver cuánta diferencia hay, miren, entre cada uno de ellos en sus velocidades. Entonces, si yo en una empresa o en un taller trabajo aluminio, acero, titanio, por decirlo así, ok, el aluminio, ¿a cuántas SFMs lo trabajo? Y todavía falta esta siguiente pregunta: ¿con qué herramienta? O sea, no solamente depende de, lo voy a encender a tanto y con la herramienta que caiga. No es lo mismo trabajar una herramienta de corte de uso general como un inserto de robusto, como una pastilla, ¿sí? Para poder producir desbastes a una herramienta de corte que sea como una cuchilla, que son mucho más débiles, que implican menor uso de menor velocidad a la hora de ejecutarse, porque si no, si usas la misma, aunque sea el mismo material y tú estás usando o tratando de usar este mismo número de referencia, que es la SFM, puede llegar a ser que también dañes la herramienta por el hecho de no saber a cuánto controlar esta SFM con cierta herramienta. Entonces, todos esos datos es como para que el mismo maquinista, ¿sí?, pues no solamente espere la parte o la visión de querer aprender a maquinar, sino también, si quieres aprender a maquinar y quieres saber bien lo que estás haciendo, también enséñate a aprender a cómo trabajar con la materia. Como dicen por ahí, los carpinteros dicen, la madera es de quien sabe, de quien la trabaja, ¿no? De quien sabe cómo trabajarla. Entonces, así pasa también con los metales, con cualquier material. Ustedes tienen que enseñarse a cómo definir a cuánta velocidad debe de trabajar un acero, un titanio, un aluminio. El día que ustedes se cambien de trabajo, vayan a otro lugar, aquí trabajamos puro acero. ¿De dónde vienes? No, pues vengo de puro aluminio. Ok, pues aquí vas a aprender a cómo trabajar con el acero. Aquí trabajamos puro titanio. ¿De dónde vienes? No, pues ya sé, aluminio y acero. No, pues ahora te va a tocar aprender a trabajar con el titanio. Es muy diferente. Sí. Aunque ya sabes que es un cortador, aunque ya sabes que es una máquina, ya sabes que es medir con un instrumento de medición, pero la parte de experiencia con este material no las tienes todavía. Entonces, y ya que vas a un trabajo, ¿y qué sabes hacer? No, pues ya sé acero, aluminio, titanio.
Ok, muy bien, porque aquí trabajamos puro aluminio. No importa. Esa experiencia la tengo. Ok, ¿a cuánta velocidad tú encenderías un spindle con un diámetro de 10 pulgadas para este aluminio? Ok, pues tanto, mira. El aluminio tiene una SFM de 400, 800 SFMs. Sí, que depende que hasta a veces te haces hasta todas, te pones y te escuchas hasta como que más experto, ¿no? ¿Y de qué tipo de aluminio? ¿Es aluminio blando, aluminio duro? No, pues aluminio blando. Ok, tú ya más o menos tienes tus cálculos entre aluminio blando y duro por tus experiencias. Ah, pues aluminio blando, mira, métele de 800 hasta 1300 SPMs. Entonces, si te calculo la RPM, esto es lo que tenemos que encender y aquí ya le empezamos a meter corte. Y si quieres lograr acabados superficiales de tantas milésimas o micras de pulgadas por micras de pulgada, perdón, este va a ser el avance por el radio de la herramienta que vamos a utilizar. Prácticamente, ¿qué te estás volviendo? Te estás volviendo a definir directamente con cómo trabajar con tu herramienta, cómo trabajar con tu máquina. Y la parte en donde el hand jog, el encender un spindle, el hacer cambio de herramienta, te frenen, no, porque eso habrá sido básico. Eso solamente ya viene a la hora de que ya encendiste ese spindle, ya tienes la herramienta correcta, ya vas a interactuar a meter corte y se va a aplicar tu parámetro de velocidad a tu parámetro de avance de corte que ya definiste y tienes que trabajar de manera óptima. Si no lo enseñamos así, bueno, nos podemos convertir en los maquinistas que han convertido desde hace muchos años. Nivel 1 el picabotón, nivel 2 el que pues más o menos le sabe ahí a la máquina y todo eso, pero no sabe nada de lo que pasa en su control, no sabe nada del programa. Sí hace los setups, hace todos los procesos, se los sabe de pies a cabeza, que aquí tiene que llevar un clamp y luego ponerle unas lainas, y si no le limpias aquí no, y pones el material se te enchueca, ¿no? O sea, se la sabe de todas a todas, ¿no? Pero pregúntale algo de esto que te acabo de hablar. Oye, ¿a qué velocidad es esto? Oye, y el avance que estás utilizando. Oye, esos ajustes de eso para poder mejorar el proceso. No. Y no nos dejan. Pues también depende de la cultura del trabajo donde estés, ¿verdad? Me enseñan a desarrollarme, me enseñan a crecer, me enseñan a mejorar, me enseñan a poder tener opiniones, me enseñan a que lo que yo hago por acá, ¿sabes qué? Yo descubrí que esta perilla que está aquí, que dice de 0 aquí a 100, me enseñaron en una empresa que nunca le tengo que mover del 100, todo lo tengo que trabajar al 100, porque 100% es el estándar de la velocidad a la que yo debo de trabajar una pieza. Pero fíjate que hay momentos en los que la máquina no aguanta el corte. Entonces bájale, porque si no le bajamos la velocidad, la herramienta se va a quebrar, porque es demasiada velocidad. Y tenemos que bajarle a veces nosotros. Y también es nuestra chamba. Y hay veces que sí, trabajamos al 100, pero no buscamos a veces trabajar más del 100, porque particularmente en el trabajo nos enseñan a solamente trabajar la velocidad a la que marca aquí el programa. ¿Quién puso la velocidad? La puso el ingeniero. Y el proceso ya está controlado, ya se escribieron, ya se juntaron firmas, ya dijeron que todo está correcto. Ok. Y 120 y 140. Y hay gente que le gusta buscar la forma de cómo mejorar un proceso es aprendiendo a utilizar bien tu velocidad. Si tú vas más allá de ese 100 y descubres que a 120 haces la pieza mucho más rápida, recibes la misma calidad pero con mayor rapidez, prácticamente lo que están haciendo ustedes son mejoras. Están descubriendo algo que posiblemente por años, por el hecho de ir a trabajar y decir siempre voy a dar el 100, posiblemente únicamente se estanque hasta ahí lo que es la experiencia. ¿Sí? Pero ustedes saben cuánto es el 100. Ustedes saben si el 100 fue graduado en una velocidad muy baja o en una velocidad muy alta. Y ahí se quedaron estancados pensando que ese era el 100, cuando el 100 pudo haber sido a lo mejor un poco más. ¿Se entiende? Entonces, capítulo 2. ¿Cuál es la segunda responsabilidad del maquinista en la velocidad de corte? Durante el maquinado,
se dan las partes en las que la pieza, el material puede estar girando a muy alta velocidad, y al entrar la herramienta a cortar, pues esta no acepta ese cambio de velocidad tan alto. ¿Qué es lo que pasa cuando la herramienta entra en un punto en que la velocidad es demasiado alta? ¿Qué pasa con la herramienta? Pues la herramienta se quiebra, ¿no? Llega un momento en que la velocidad es la que influye tanto, ¿sí? Adoptar es más rápido y fácil. En que si no controlamos bien tanto velocidades como movimientos de la máquina, avances, todo eso lleva a cometer ese tipo de errores en la programación. Entonces no es algo fácil, ¿verdad? Que a tanta velocidad pues se lleguen a dar ese tipo de eventos por un mal control, ¿sí? Y pues sucedan eventos como tipo estos, ¿no? Estar cortando y de repente un accidente. ¿Por qué? Porque no aguantan la velocidad, salen volando las piezas, logramos destruir casi toda la máquina, metemos herramienta dentro del material, incendiamos la máquina, ¿sí? Enterramos la herramienta dentro del material porque no aguanta tantas velocidades, ¿sí? Movemos la pieza del lugar, se sale por tanta velocidad, por tanto avance, embarramos herramientas, ¿sí? Salen los cabezales también fuera de lugar, las piezas arrancan del material. Entonces hay una infinidad de partes en las que no controlamos, metemos herramienta, fundimos herramienta directamente. Todo porque no hay un control también en ocasiones de esa velocidad de corte. La profundidad de corte que llevamos también a lo mejor no es la adecuada, ¿sí? Inclusive la técnica para poder remover el material no es la correcta, y manipulamos las herramientas de manera que no están siguiendo bien su rutina, a manera que velocidad alta también igual puede incurrir en que la herramienta se atasque, como en el caso de este se funda. ¿Por qué? Porque es demasiada velocidad, mucha profundidad de corte también. O sea, hay muchos parámetros dentro del maquinado que nos llevan o nos conducen a cometer un error. Miren, ese es el soluble. Y créanme, al estar trabajando el soluble, así como no se ve este video, a veces te paras enfrente de la ventana de la máquina y no alcanzas a ver para adentro. ¿Por qué? Porque el soluble es tanta la presión que lleva que no te alcanzas a distinguir nada dentro de la máquina. ¿Sí? Entonces son cosas que la velocidad de corte pues nos lleva a un mal resultado. ¿Sí? Muy bien, entonces, regresando a la realidad, ¿de dónde obtenemos referencias sobre la dureza de un material? A través de la SFM. ¿Por qué la SFM en este caso va a ser nuestro parámetro o la OBC, que es la velocidad de corte, lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué este parámetro va a ser a través de esto se calculó a través de la dureza, y si esto se calculó a través de la dureza, esto nos sirve para poder calcular la RPM. Esto es lo que yo voy a necesitar investigar. ¿Cuáles son las dos opciones ahorita que les puedo dar así rápidas bueno, las tres opciones, mejor dicho? Vamos a darle la tercera de una vez. ¿Cuáles son las tres opciones para poder yo educarme, aprender mucho más de lo que yo quiero saber de un material? Número 1. Ya estás trabajando en un taller maquinal, cualquier centro de maquinado, diferentes tipos de materiales, investigar, ¿sí?, las SFMs o la velocidad de corte que estás usando para cada material, y si se puede para cada material y con qué herramienta. O sea, prácticamente vas a hacer un libro propio
para ti, para poder tener conocimiento de experiencia de cuánto tienes, en cuánto estás aplicando una velocidad de corte para un material determinado material. Número 2, no me importa la parte de quererlo hacerlo por mi cuenta. Simplemente ya existe gente que se encarga de eso. Esa gente se llaman proveedores de herramientas. La gente proveedora de herramienta, cuando te vende una herramienta para trabajar determinado material, ellos ya tienen los cálculos, las velocidades, las SFM, las RPM, los avances. Es como prácticamente ir con ellos, estirar la mano y te van a dar toda la info, ¿no? Ya no tienes que calcular tú nada. ¿Sí? Esa sería una segunda opción. Tercera opción, venir a internet, bajar una tabla y usar el dato que te da la tabla como referencia. A lo mejor, está como en los negocios, vas al internet, bajas una tabla, bajas otra tabla, bajas 2, 3, 4 tablas, y entre las 4 tablas checas que el bronce te recomiendan las 4 tablas o las 5 tablas, lo mismo, que trabajes la SFM de 250 a 400 SFMs. ¿Sí? ¿Cómo ven? Entonces, las 3 opciones prácticamente a lo largo de la vida del maquinista o del operador del taller, las 3 opciones son buenas por utilizarse. ¿Sí? Pero esto es lo que no te enseñan en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo lo único que les interesa es que ustedes saquen piezas. Ustedes hacen trabajo, desarrollan el proceso para que puedan producir partes. Pero es importante, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Mario Osorio dice, no funciona. Mari, ¿algo no funciona o me decías algo del referente a lo de la clase? Sí, referente a lo de las clases, cuando dijo eso de si la velocidad era muy rápida y que se quedaba... Sí. Así es. Ok. Pues así es. No va a funcionar el hecho de encender el spindle a una velocidad que no corresponde al tipo de material, en pocas palabras, ¿no? Ya en resumen, ¿no? Bien, segundo punto, el diámetro de la pieza. El diámetro de la pieza, hay piezas pequeñas, este está fácil, piezas pequeñas, piezas grandes. Tenemos piezas muy pequeñas de diámetros de 125 milésimas, 250 milésimas, 375 milésimas, 312, media pulgada, 500 milésimas, de 1 pulgada, de 1 pulgada y media. Esas son piezas pequeñas, con esos diámetros, ¿sí? Estamos hablando de piezas que a veces miden el diámetro que mide nuestro dedo meñique, ¿sí? Más chicas todavía. Entonces, pero hay piezas muy grandes, hay anillos, ¿sí? De hasta 100 pulgadas de diámetro, 140 pulgadas de diámetro, ¿sí? Y no solamente el diámetro, a veces también la altura. Anillos que miden 140 pulgadas de diámetro y que miden de altura 40 pulgadas de alto, o 60 pulgadas de alto. Imagínense piezas de ese tamaño. Casi una pieza que casi cabe dentro de un cuarto, ¿no? De una recámara, o apenas cabe, ¿no? Piezas demasiado grandes. Entonces, el hecho de decir, bueno, es aluminio y en la pieza pequeña, en la pieza grandota, esa de 100 pulgadas de diámetro, lo voy a encender a 10 RPMs. Ahora voy a trabajar una pieza pequeñita y la voy a trabajar a 10 RPMs. No es lo mismo. No se puede trabajar una pieza, aunque sea el mismo material. Estamos utilizando la misma SFM, pero no podemos decir que se calcula así nomás porque ya lo usé en una pieza grande. La velocidad de 10 RPM la voy a usar para un material pequeño. No. Entonces, ¿dónde entra en la ecuación la parte donde influye, ¿sí?, el diámetro? Pues prácticamente en la fórmula, ¿sí? Ustedes tienen por aquí una fórmula que dice
La SFM es igual a 3.1416 por RPM por diámetro, todo eso entre 12. Entonces dice, la SFM es igual a la RPM, ¿sí?, por 3.1416 por el diámetro, y todo esto ya multiplicado lo dividimos entre 12. Vamos a ver. Esa es la fórmula de la SFM. O sea, si yo quiero calcular de un material que yo estoy maquinando cuánto es la SFM, tengo que saber cuánto es la RPM. ¿Cómo voy a saber cuánto es la RPM? Ok, muy bien, fácil. Ustedes están corriendo este programa, ¿sí?, en la pantalla de la máquina. Ese programa tú lo hiciste, maquinista. ¿Tú lo hiciste, ese programa? Maquinista solamente maquina piezas.